Siempre creí que ver a un hijo casarse era el mayor orgullo que una madre podía sentir, el momento en que por fin podemos descansar el corazón, seguras de que estarán en buenas manos, viviendo la felicidad que tanto soñamos para ellos. Pero aquel domingo, cuando abrí la puerta de la casa de mi hija, encontré una escena que jamás olvidaré. Mi Inés, lavando platos sucios hasta que los dedos le sangraban, mientras la suegra reía y decía: «Para esto sirve». Esa frase rompió algo dentro de mí. Fue como si el sonido del agua y de los platos se mezclara con el de mi corazón partiéndose. Y si crees que me quedé callada, estás muy equivocada. Lo que hice después, y quien tocó esa puerta minutos más tarde, cambió el destino de todos en esa casa. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que empezó como una simple visita de madre, se convirtió en una historia de coraje, justicia y amor inquebrantable. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si tú también crees que ninguna madre debería ver a su hija humillada, suscríbete para acompañar más historias como esta. Mi nombre es María del Rosario Jiménez, tengo 62 años, soy viuda y madre de una sola hija, Inés. Pasé toda mi vida creyendo que el amor bastaba para proteger a quienes amamos. Pero aquel día, descubrí que, a veces, es el amor el que nos obliga a luchar. No sé qué fue lo que me empujó a abrir esa puerta sin tocar. Tal vez fue el silencio de la calle, o la sensación de que algo en mi pecho me estaba gritando que entrara. El pomo estaba tibio, como si alguien lo hubiera soltado segundos antes. La puerta cedió con un leve susurro, dejando que la luz del pasillo se filtrara sobre el piso de mármol blanco. Todo olía a perfume importado, a rosas frescas y a un tipo de elegancia que no se siente acogedora, sino distante. Caminé con cuidado, midiendo mis pasos, con el corazón golpeándome las costillas. Apenas crucé la entrada, sentí que no pertenecía a ese lugar. Era una casa perfecta, de revista, donde cada rincón parecía diseñado para impresionar. Un espejo enmarcado en oro viejo reflejaba una lámpara de cristal, y sobre una mesa de centro descansaba una copa de vino tinto junto a un bolso de cuero carísimo. Todo hablaba de lujo, de dinero, de apariencias. Pero detrás de tanto brillo se respiraba algo más, una soledad espesa, invisible. Seguí caminando sin decir una palabra, conteniendo la respiración como si un ruido pudiera delatar mis intenciones. El comedor estaba impecable, con una vajilla de porcelana francesa acomodada como si esperaran visitas importantes. Las cortinas de lino se movían levemente por una corriente de aire, y el reloj de pared marcaba el ritmo de un lugar donde el tiempo parecía detenido. Entonces escuché el sonido del agua corriendo. No un agua tranquila, sino furiosa, repitiéndose una y otra vez contra algo metálico. Seguí ese ruido hasta llegar a la cocina. Ahí se me detuvo la vida. Mi hija estaba de espaldas, con las mangas arremangadas, lavando una montaña de platos que parecían no tener fin. Tenía el cabello recogido deprisa, y su blusa empapada se pegaba a su cuerpo delgado. Las manos, rojas del agua caliente, se movían rápido, casi mecánicas. El contraste era brutal, una cocina brillante, con electrodomésticos nuevos y mármol italiano, pero ella, hundida entre espuma y tristeza. Sentí como algo se desgarraba dentro de mí. No había viajado tantas horas para verla así. En la esquina, sentada con un aire de superioridad, estaba su suegra. Llevaba un vestido de seda color perla, un collar de perlas gruesas y una copa de vino en la mano. Se reía con una calma que me erizó la piel. Me observó un segundo, sin sorpresa, sin cortesía, y soltó una frase que todavía me quema por dentro. Para esto sirve, para limpiar lo que los demás ensuciamos. Lo dijo sin mirarla, como si mi hija fuera parte del mobiliario, una sirvienta más en su casa elegante. No supe qué contestar. Me quedé quieta, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Inés bajó la cabeza, intentando ocultar los ojos enrojecidos. Me miró solo un instante, y en ese instante entendí todo: el cansancio, el miedo, la resignación. No había alegría en su mirada, solo vergüenza. Y yo me odié por haber tardado tanto en venir. Por haber creído que el silencio de sus llamadas era simple ocupación de recién casada. Traté de acercarme, pero la suegra cruzó las piernas y me bloqueó el paso con una sonrisa altiva. «Aquí está bien cuidada», me dijo. «Tiene casa, comida, todo lo que una mujer necesita. Hasta le abrí una cuenta conjunta con mi hijo para que no le falte nada».
No supe si reír o llorar. La voz me tembló al responderle que la dignidad no se compra con tarjetas de crédito. Ella se encogió de hombros y bebió otro sorbo de vino, como si nada de lo que pasaba frente a ella tuviera importancia. Mi hija se limpió las manos en un trapo y fingió una sonrisa. «Mamá, no hagas caso, estoy bien». Pero esa frase sonó tan vacía, tan ajena a la voz dulce con la que me hablaba antes, que sentí que me tragaba el suelo. La cocina entera parecía cerrarse sobre nosotras. El mármol, la vajilla, los relojes brillantes, todo observando en silencio nuestra humillación compartida. Inés bajó la mirada y volvió al fregadero. Yo di un paso atrás para no llorar frente a ella. No dije nada más. No había palabras que alcanzaran para describir lo que sentía. El lujo de esa casa me pareció una jaula de cristal, reluciente, pero fría. La suegra seguía riendo, ajena al dolor que su presencia provocaba. Y yo, solo pude quedarme quieta, mirándola en silencio, jurando que ese momento no quedaría impune. Afuera, el sol caía detrás de las ventanas grandes y el reflejo del vino tintaba el suelo como una herida abierta. Me di la vuelta despacio, con la respiración contenida, sabiendo que mi visita acababa de transformarse en algo más. Ya no era una madre preocupada, era una mujer dispuesta a entender qué le habían hecho a su hija. Cerré la puerta sin ruido, pero el eco de esa frase, «para esto sirve», me siguió hasta el alma. Algo acababa de romperse, y en mí nació una certeza: ese no sería el final. Dormí poco esa noche. Me quedé dando vueltas en la cama de huéspedes, con sábanas suaves y olor a lavanda, pero sin poder encontrar descanso. Todo en esa casa era impecable: la temperatura, la decoración, los muebles de diseñador. Y, sin embargo, el silencio pesaba como una culpa compartida. Al amanecer bajé las escaleras de caracol, intentando no hacer ruido. La luz entraba por las ventanas grandes y se reflejaba en los pisos de mármol. Todo brillaba, menos mi corazón, que seguía revuelto desde la noche anterior. Cuando llegué a la cocina, ella ya estaba ahí. Mi hija. Mi niña. Inés tenía el cabello suelto y los ojos hinchados. Lavaba las tazas del desayuno mientras el café se enfriaba sobre la mesa. Sus manos estaban agrietadas, con pequeñas cortadas en los nudillos, y la piel, antes suave, se veía áspera, reseca. Le pregunté si le dolía. Me contestó con una sonrisa débil que no importaba, que ya estaba acostumbrada. Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Acostumbrada a qué? ¿A sufrir? ¿A callar? La suegra apareció justo en ese momento, envuelta en una bata de seda, con un perfume dulce y pesado que llenó toda la cocina. Se sirvió un jugo en una copa de cristal y me saludó sin mirarme. «Tu hija está bien», dijo, con esa voz suave que esconde veneno. «Aquí tiene todo lo que una mujer necesita: casa, comida, ropa de diseñador, hasta la tarjeta de crédito de mi hijo para lo que quiera». Lo dijo con una sonrisa que me revolvió el estómago. Miré a Inés, que bajó la cabeza, avergonzada. Tener todo no es lo mismo que ser libre. Me quedé observando las manos de mi hija, esas mismas manos que de niña yo tomaba para enseñarle a escribir. Pensé en cómo el agua caliente las castigaba ahora. Eran manos cansadas, que ya no creían merecer descanso. No sé cuánto tiempo pasé viéndola frotar platos hasta dejar el agua turbia. No hubo palabras entre nosotras. Solo el sonido del fregadero y el de mi corazón queriendo gritar. De pronto me sentí vieja, inútil, culpable. ¿En qué momento se me escapó de las manos la vida de mi hija? La suegra hablaba de cosas sin sentido, de un viaje próximo al club privado, de las flores del jardín, de la remodelación del vestidor. La escuchaba como quien oye un idioma ajeno. Cada palabra suya me confirmaba que no veía a Inés como familia, sino como un adorno más, un objeto que mostrar en medio del lujo. «A veces se queja de cansancio», dijo riendo. «Pero es normal, toda mujer casada debe aprender a servir». La miré fijamente. Le sostuve la mirada con una calma que no sentía. Ella bebió otro sorbo de jugo y desvió los ojos. Me acerqué a mi hija y la abracé sin pedir permiso. La sentí rígida, como si su propio cuerpo temiera responder. Le susurré al oído: «Esto no está bien, Inés». Ella me pidió, apenas en voz baja, que no hiciera nada, que no dijera nada, que todo se iba a arreglar. Esa palabra,
Arreglar, me pareció un espejismo. Nadie arregla un infierno decorado con flores. Le acaricié el rostro y noté un moretón leve en la mandíbula. Lo cubría con maquillaje, pero yo lo vi. Las madres siempre vemos. El esposo entró al comedor poco después, con traje caro y olor a colonia fuerte. Saludó sin emoción, besó a su madre en la mejilla y apenas rozó el hombro de Inés. Le pidió el desayuno con tono de costumbre, sin gratitud, sin ternura. Mientras comía, revisaba el celular y hablaba de una transferencia que debía autorizar en el banco. Todo era trabajo, cuentas, dinero. Me quedé pensando en cómo la gente puede tener tanto y sentir tan poco. Inés le sirvió el café en silencio, temblando apenas. Él ni siquiera la miró. Cuando se fueron, el silencio volvió a llenarlo todo. Me quedé sola con ella. Le pedí que me contara la verdad, que me dijera si era feliz. Me juró que sí, que todo estaba bien, pero su voz se quebró al final. Fue suficiente. No insistí. Sabía que la presión solo la haría encerrarse más. Me limité a tomar sus manos entre las mías y decirle que siempre, pase lo que pase, tendría un lugar conmigo. Ella asintió sin mirarme. Sus lágrimas cayeron sobre el mármol, y cada gota me dolió como si fuera mía. Antes de irme, la abracé una vez más. Sentí en sus brazos una mezcla de miedo y resignación. Esa casa de lujo, llena de aromas caros y muebles perfectos, me pareció de pronto una prisión disfrazada. Mientras subía las escaleras, su risa infantil se me mezcló con el sonido de los platos. Me prometí volver pronto, aunque no sabía aún con qué fuerza ni con qué plan. Pero en ese momento ya no había vuelta atrás. Mi corazón de madre había despertado y no pensaba volver a dormirse. Volví a la casa unos días después, inventando una excusa. Quería entregarles un juego de copas antiguas que pertenecían a mi familia. No era cierto, claro. Solo necesitaba verla otra vez. Desde que me fui no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus manos rojas metidas en agua caliente. El trayecto desde Valencia hasta Madrid se me hizo eterno. Llegué con el corazón apretado, intentando convencerme de que quizás había exagerado. Pero en cuanto crucé la reja del jardín, con sus rosales perfectamente alineados y esa fuente de piedra que parecía de hotel boutique, sentí el mismo nudo en el estómago. Inés me abrió la puerta. Estaba maquillada, con un vestido nuevo, pero su mirada seguía triste. «Mamá, no tenías que venir», me dijo, tratando de sonar tranquila. Le respondí que solo pasaba a dejarle algo, pero mi voz tembló. En la sala, todo estaba igual. Los muebles italianos, las cortinas de seda, el aroma a perfume caro que se mezclaba con incienso. Parecía una casa hecha para ser admirada, no habitada. Le pregunté cómo iba su matrimonio, y ella cambió de tema. «¿Quieres café?», dijo. Y entendí que había cosas que no podía decirme, al menos no todavía. La suegra bajó por las escaleras con paso lento, luciendo un conjunto de lino blanco y un collar de oro. «Qué sorpresa verla de nuevo», dijo con esa cortesía falsa que aprendí a odiar. Me ofreció sentarme, pero su mirada era una advertencia. En la mesa había una revista abierta con artículos sobre decoración de interiores y viajes de lujo. Hablaban de la importancia del estilo y la elegancia, como si eso fuera sinónimo de felicidad. Pensé en cuántas personas esconden su miseria detrás de un buen gusto comprado. Yo solo quería una casa con risas, no con vitrinas llenas de copas vacías. Mientras tomábamos café, observé cada gesto de mi hija. Inés no hablaba, solo asentía a lo que la suegra decía. Cuando intenté preguntarle por su salud, la mujer me interrumpió. «Estamos pensando en abrir una cuenta nueva para los gastos del hogar. A mi hijo no le gusta que Inés se preocupe por el dinero». Lo dijo con una sonrisa, como si hablara de algo noble. Pero esa frase me hizo ruido. No quería que se preocupara por el dinero o no quería que lo tocara. Me la guardé, como una espina bajo la piel. Recorrí con la vista la galería de cuadros familiares colgada en el pasillo. Había retratos del esposo en su graduación, del padre de él, de la suegra joven junto a un coche antiguo, incluso de su perro, pero ni una sola foto de Inés. Ninguna. Me detuve frente a una pared vacía y pensé que ese espacio en blanco decía más que todos los cuadros juntos. Era como si su existencia estuviera permitida solo dentro de los límites que esa familia marcaba.
Mi hija se había convertido en una sombra educada, callada, invisible entre tanto brillo. Pedí usar el baño y, en el camino, escuché una puerta entreabierta. Era una habitación pequeña, iluminada apenas por la luz que entraba desde una ventana angosta. Dentro había cajas apiladas, una plancha vieja y, sobre una silla, una bata de Inés doblada con cuidado. En una esquina, un colchón. No sé por qué, pero supe que ella dormía ahí a veces. Cerré la puerta despacio, sintiendo un escalofrío recorrerme el cuerpo. Quise pensar que exageraba, pero el corazón nunca miente. Volví a la sala y la suegra me preguntó si me sentía bien. Le sonreí y le mentí. Dije que el viaje me había cansado, que pronto regresaría a Valencia. Pero dentro de mí hervía algo distinto: rabia, impotencia, miedo. Vi a Inés llevar una bandeja con galletas a la mesa, caminando con los hombros caídos, sin mirar a nadie. La suegra la corrigió por un detalle mínimo: el mantel está mal colocado. Y mi hija se disculpó. Me costó no gritar. ¿Cómo podía esa mujer disfrutar de tanta humillación con una sonrisa tan tranquila? Antes de irme, la abracé. Sentí que su cuerpo apenas respondía. Me susurró al oído: no te preocupes, mamá, todo está bien. Pero sus palabras temblaban como si las sostuviera con alfileres. Me separé despacio, fingiendo normalidad, y le prometí que la llamaría pronto. La suegra nos observaba desde la escalera, con los brazos cruzados y una expresión satisfecha, como si hubiera ganado una batalla invisible. No dije más. Tomé mi bolso y salí con una calma que no era real. Caminé hasta el auto con el corazón en la garganta. Al mirar por el retrovisor, vi la fachada perfecta de esa casa, con sus ventanales enormes y su jardín simétrico, y entendí que la perfección puede ser una cárcel. No tenía pruebas, solo intuiciones. Pero algo dentro de mí gritaba que debía seguir. No sabía todavía cómo, pero empezaba a formar un plan. Y mientras el motor arrancaba, supe que mi próxima visita no sería de cortesía. Esa noche decidí quedarme a dormir en la casa. Dije que era tarde para regresar y que prefería salir al amanecer. No protestaron. Me asignaron una habitación de huéspedes en el segundo piso, decorada con un gusto que no dejaba espacio al calor humano. Paredes color marfil, una cama enorme cubierta con sábanas de seda, lámparas de cristal y una ventana que daba al jardín perfectamente podado. En la mesa de noche había un difusor con aroma a jazmín y un reloj dorado que marcaba el tiempo con precisión. Todo era hermoso, pero cada cosa me resultaba ajena. Esa clase de lujo no me impresionaba. Me oprimía. Apagué la luz y me quedé escuchando los sonidos de la casa. Primero el tic-tac constante del reloj, luego el viento rozando las persianas, y más tarde, un murmullo lejano que venía desde la planta baja. No eran voces claras, solo fragmentos, como si las paredes filtraran secretos. Me levanté, descalza, y caminé hasta la puerta. El piso de mármol estaba frío, y cada paso resonaba demasiado. Apreté la manija y abrí apenas unos centímetros. Un hilo de luz se coló en la habitación, iluminando el borde de la alfombra. Afuera, el pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Bajé despacio las escaleras, guiándome por el sonido de una conversación. Alcancé a distinguir el tono de la suegra, autoritario, y el de mi hija, apagado, débil. Me detuve cerca del comedor, escondida detrás de una columna. La suegra hablaba sobre el dinero como si fuera un arma. Le dije a mi hijo que no le dé más efectivo, que todo lo pase por la cuenta conjunta. Así sabremos en qué gasta. Sentí una punzada en el pecho. Esa mujer controlaba hasta los respiros de Inés. El poder no solo estaba en sus palabras, sino en su manera de decirlas, con calma, sin levantar la voz, convencida de tener la razón. Inés apenas murmuró algo. «Yo no necesito tanto», dijo. Pero su suegra se rió con desprecio. «Lo que necesitas lo decido yo». Luego el sonido de un vaso al golpear la mesa, y silencio. Cerré los ojos, respirando despacio para no hacer ruido. No podía entrar. No todavía. Tenía que entender hasta dónde llegaba esa manipulación. Cada palabra que escuchaba era una herida más. Mi hija no estaba casada, estaba atrapada en una jaula de oro, con barrotes de elegancia y frases amables.
Volví a mi habitación antes de que me descubrieran. Cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama. Sentía el corazón latiéndome en los oídos. Las lágrimas me quemaban, pero no salían. Me pregunté en qué momento la confianza de mi hija se había convertido en dependencia. Recordé su boda, su vestido blanco, la sonrisa con la que me dijo «voy a ser feliz, mamá». Esa promesa se me quedó grabada, porque ahora la veía convertida en todo lo contrario. Quise culparla, pero no pude. A veces el amor nos nubla tanto que ni siquiera notamos cuando nos encadenan con flores. Intenté dormir, pero no pude. La mente me daba vueltas con cada palabra que había escuchado. Me levanté otra vez y me asomé por la ventana. Desde ahí vi el jardín iluminado por las luces del corredor, impecable, casi artificial. No había viento, ni grillos, ni movimiento. Solo ese silencio incómodo de las casas donde nadie se atreve a hablar. En la distancia, escuché un sollozo ahogado. Era ella, mi hija. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salí corriendo al pasillo, bajando las escaleras sin importar el ruido. Llegué hasta la cocina. La luz estaba encendida. Inés estaba ahí, sentada en el suelo, con las rodillas dobladas y la cabeza entre las manos. Al verme, se limpió las lágrimas rápido, como una niña sorprendida. «No pasa nada», mamá me dijo, con esa voz quebrada que me rompió por dentro. Quise abrazarla, pero ella dio un paso atrás. «No quiero problemas». Sentí una rabia fría, una impotencia que me dejó sin aire. Las paredes parecían cerrarse sobre nosotras. Todo lo que callaba esa casa empezó a gritar dentro de mí. La ayudé a levantarse y le serví un vaso de agua. Sus manos temblaban tanto que el cristal vibraba. Le dije que nada de esto era normal, que nadie merece ser tratada así, y me contestó en susurros que no es tan grave, solo tengo que adaptarme. Esa palabra, adaptarme, me dolió más que cualquier otra. Era la rendición disfrazada de paciencia. Entendí que la habían convencido de que el respeto se gana obedeciendo. Y yo sabía que eso no era respeto, era miedo. Subí con ella hasta su habitación. Antes de cerrar la puerta, me detuve un instante. Sentí las paredes vibrar, como si guardaran cada palabra, cada llanto, cada humillación. Me prometí que no saldría de esa casa sin un plan. Que esas paredes no volverían a callar lo que habían escuchado. El reloj marcaba la medianoche exacta cuando apagué la luz. La noche estaba en silencio, pero dentro de mí todo gritaba. ¿Y tú? ¿Qué harías si vieras a tu hija viviendo entre lujos, pero sin dignidad? ¿Guardarías silencio por respeto, o hablarías aunque eso te costara todo? Ok, vamos. Al amanecer, la casa seguía en silencio, como si nada hubiera pasado. Bajé las escaleras despacio, tratando de no pensar en lo que había escuchado la noche anterior. Inés ya estaba en la cocina, con los ojos hinchados, preparando el desayuno. La suegra hablaba por teléfono, con ese tono arrogante que usaba cuando daba órdenes. «Revisa la transferencia antes de las 10», dijo, sosteniendo una taza de porcelana con una mano llena de anillos. Todo en ella gritaba poder. Yo solo observaba, conteniendo las ganas de gritarle que no todo se compra con dinero. Me acerqué a mi hija y le toqué el hombro. Se estremeció, como si mi contacto la hubiera despertado de un sueño triste. Me miró apenas un segundo y sonrió con esfuerzo. «Duérmete un poco más, mamá, te ves cansada». Su voz era suave, pero su mirada no. Tenía ese brillo opaco de quien ya no espera nada. Me quedé a su lado, sin decir palabra, viendo cómo colocaba con precisión las servilletas, las copas, los cubiertos. Cada gesto suyo era una forma de obediencia aprendida, una rutina perfecta. En una casa llena de lujos, mi hija parecía el único objeto sin brillo. Durante el desayuno, nadie mencionó lo ocurrido la noche anterior. El esposo bajó con su reloj de oro y un maletín de piel. Saludó a su madre con un beso y a Inés con un gracias mecánico, sin mirarla siquiera. Habló de reuniones, de propiedades, de un viaje próximo al extranjero. Todo era dinero, cuentas, inversiones. Lo escuché presumir que había retirado fondos de su cuenta para comprar un coche nuevo. No notó el temblor en la mano de Inés cuando sirvió el jugo.
Ella se esforzaba por mantener la compostura, como si su tristeza fuera una falta de educación. Cuando por fin se fueron, el silencio volvió. Inés lavó los platos con lentitud, mirando al vacío. La suegra se encerró en su cuarto. Me acerqué para ayudarla, pero me pidió que no lo hiciera. Si me ven descansando, se enojan, murmuró. Esa frase me desarmó. La observé unos segundos, intentando grabar cada detalle, su respiración entrecortada, sus labios partidos, su delgadez. No sabía qué hacer con tanto dolor contenido. Quise abrazarla, pero algo en ella me pidió que no. Era como si el miedo se hubiera instalado en su cuerpo, ocupando el espacio donde antes vivía su alegría. Decidí irme antes del mediodía. No soportaba más esa atmósfera disfrazada de tranquilidad. Inés me acompañó hasta la puerta, con la mirada fija en el suelo. La abracé sin pensar. Sentí su corazón latiendo rápido, como si escondiera algo. «Cuídate, mamá», me dijo. Y luego, apenas en un susurro, añadió: «No digas nada, por favor». Asentí, aunque no entendía del todo. Tomé mi bolso del perchero, le di un beso en la frente y salí con una sensación que no supe nombrar. Conduje varias cuadras sin mirar atrás. El paisaje urbano pasaba lento por las ventanillas, pero mi cabeza iba en otro lugar. En cada semáforo recordaba algo distinto: su voz, su temblor, la risa falsa de la suegra, el brillo de las lámparas de cristal. Todo se mezclaba en mi mente como un rompecabezas que no terminaba de encajar. Detuve el auto en una esquina para tomar aire. Fue entonces cuando abrí mi bolso y lo vi, un papel doblado, metido entre mis cosas. Lo desplegué con cuidado. Solo tenía una frase escrita con su letra pequeña y temblorosa: «No tengo acceso a nada. Ayúdame». Sentí que el corazón se me detenía. La tinta estaba corrida, como si hubiera llorado mientras escribía. No había firma, no hacía falta. Reconocí cada trazo, cada curva de su letra. Cerré los ojos y respiré profundo. Mi hija me estaba pidiendo auxilio en silencio, confiando en que yo sabría entenderlo. Y lo entendí. Esa nota era un grito disfrazado de papel. Guardé el papel en mi chaqueta y lo apreté con fuerza. El miedo que sentí no era por mí, era por ella. Sabía que ese mensaje no se escribía a la ligera. Tenía que moverme con cuidado. No podía volver a irrumpir en esa casa sin un plan. Tenía que pensar como ellos, hablar su idioma, cuentas, contratos, leyes. Si la suegra jugaba con poder y dinero, yo iba a responder con algo más fuerte: verdad. Arranqué el coche con decisión, mirando por el espejo retrovisor, jurando que no descansaría hasta sacarla de ahí. Esa noche llamé a alguien que no había visto en años: mi primo Esteban. Sabía que trabajaba en la Guardia Civil. No le di detalles, solo le pedí que nos viéramos. Su voz sonó seria, pero cercana. «Claro, prima. Dime cuándo y dónde». Sentí una chispa de esperanza. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad, una certeza que hacía mucho no tenía. Al colgar, miré el papel otra vez. Esa frase, tan corta, se volvió mi nueva oración. «Ayúdame». Y juro por Dios que lo haría. Cuando llegué al café donde había citado a Esteban, ya lo vi esperándome en una mesa del fondo. Era temprano, pero el lugar estaba lleno de ruido, tazas chocando, conversaciones cruzadas, el olor a pan recién hecho. Él se levantó en cuanto me vio, con esa sonrisa que no cambia con los años. «Prima, ¿qué pasa? Sonabas nerviosa por teléfono». Me senté frente a él, con las manos entrelazadas, tratando de ocultar el temblor. Le pedí que me escuchara sin interrumpir, y así lo hizo. Le conté todo: la casa, la suegra, las frases, la nota escondida en mi bolso. Esteban me miró con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. No tomó notas ni interrumpió, pero su expresión lo decía todo. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. «Lo que me cuentas suena a violencia psicológica», dijo finalmente. «Y si además le quitan acceso al dinero o la están obligando a trabajar sin contrato,
Eso también puede considerarse explotación. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Pero necesito pruebas, María. No basta con lo que viste. Bajé la mirada, consciente de que tenía razón. El corazón no sirve de evidencia en un expediente. Le mostré el papel. Esteban lo tomó con cuidado, lo leyó 2 veces, y luego lo guardó en una bolsa plástica. Con esto puedo empezar algo, me dijo. Hay maneras de investigar sin que ellos lo sepan. Le pregunté si podía hacerlo sin poner a Inés en riesgo. Él asintió. Sí, pero tienes que mantenerte al margen. No vuelvas allá por ahora. Me costó aceptar eso. ¿Cómo no volver a ver a mi hija? Pero entendía que cualquier error podía costarnos caro. Había que moverse con estrategia, no con impulso. Pedí un café, aunque no probé ni un sorbo. El vapor subía entre nosotros como una nube pesada. Esteban sacó una libreta y anotó algunas cosas. ¿Sabe si ella tiene cuenta propia? Recibe depósitos a su nombre. Negué con la cabeza. Todo pasa por su esposo, respondí. Incluso la tarjeta que usa es adicional, y creo que él revisa cada gasto. Mi primo suspiró. Entonces el control es total. Y eso, María, es lo más peligroso. Me quedé callada, escuchando el ruido de fondo. Afuera la ciudad seguía su ritmo, indiferente, mientras mi mundo se encogía entre esas palabras. Esteban me explicó que podía abrir un expediente preliminar con una denuncia reservada. No aparecerá tu nombre, me aseguró. Solo necesitamos tiempo para observar, recabar testimonios, ver si hay antecedentes. Le pregunté si eso tardaría mucho. Unas semanas, tal vez, contestó. Semanas. Me parecieron eternas. Pensé en Inés, en sus manos agrietadas, en su voz sin fuerza. No sabía si resistiría tanto. Pero Esteban me tomó del brazo y me dijo algo que se me quedó grabado. A veces el silencio es la forma más fuerte de actuar. Pero hay que saber cuándo romperlo. Cuando salimos del café, el sol me pareció distinto. Más duro, más real. Caminamos un rato en silencio hasta llegar al estacionamiento. Esteban me prometió que esa misma tarde empezaría a mover las piezas necesarias. Confía en mí, dijo. Y por favor, no hables de esto con nadie. Ni con tu hija. Lo abracé. Fue un abrazo largo, de esos que te devuelven un poco de fe. Le agradecí con un hilo de voz y subí al coche. En el espejo retrovisor vi su figura alejándose, firme, y me di cuenta de que no estaba sola. Conduje sin rumbo un rato, pasando por calles que no reconocía. Mi mente no dejaba de repasar cada palabra. Explotación, control, violencia psicológica. Términos legales para algo que en realidad era mucho más humano. Abuso disfrazado de amor. Me pregunté cuántas mujeres vivirían historias parecidas, detrás de fachadas elegantes y fotos perfectas. Cuántas callarían por miedo a perder un apellido, un estatus, una cuenta bancaria. Y cuántas madres, como yo, se culparían por no haber visto las señales antes. Me detuve frente a un parque. Había niños jugando, gente paseando perros, parejas riendo. Todo parecía tan normal que dolía. Saqué el papel del bolso una vez más. Lo leí despacio, como si fuera la primera vez. No tengo acceso a nada. Ayúdame. Lo guardé de nuevo, con la determinación renovada. Esteban tenía razón, esto debía hacerse bien. No podía fallarle. Cada paso tendría que ser calculado, cada palabra dicha en el momento exacto. No había espacio para el error. Esa noche me quedé en un pequeño hotel boutique cerca de la estación. Pedí una habitación sencilla, con vista a la calle. No podía volver a casa sabiendo que Inés seguía allá. Abrí la ventana y dejé entrar el ruido de la ciudad, como para recordarme que aún existía un mundo fuera de esa pesadilla. En la mesa había un bolígrafo y una hoja. Escribí 3 palabras que se convirtieron en mi plan: esperar, observar, actuar. No sabía cómo, pero lo haría. Por ella. Por mí. Pasaron 3 días desde que hablé con Esteban. No llamé, no escribí, pero no pude quedarme quieta. Algo en mí necesitaba volver a esa casa, aunque fuera por minutos.
Inventé una excusa simple: decir que había olvidado mi bufanda. Con el corazón en la garganta, manejé hasta ese barrio de calles silenciosas y jardines perfectos. Desde afuera, todo parecía igual: la fachada impecable, el portón eléctrico, el auto del esposo estacionado frente a la entrada. Toqué el timbre con los dedos helados, esperando que fuera Inés quien abriera. Y así fue. Su expresión, al verme, fue mezcla de sorpresa y miedo. Le dije que solo pasaba a recoger algo y que no me tomaría mucho tiempo. Me dejó entrar con cierta prisa, mirando hacia el interior como si alguien pudiera escucharla. Caminé directo al vestíbulo, fingiendo seguridad. Todo seguía como siempre: el piso brillante, las flores frescas, el olor a perfume caro que impregnaba el aire. La suegra no estaba. Salió al club, dijo Inés, con voz baja. Me quedé en silencio, analizando cada rincón, intentando leer lo que no me decía. Su mirada me rogaba que no hiciera nada impulsivo. Le prometí que solo tomaría lo mío y me iría. Subí las escaleras, despacio, escuchando el eco de mis pasos. En el segundo piso, algo me llamó la atención: una puerta entreabierta al final del pasillo. No recordaba haberla visto antes. Caminé hacia allá con una mezcla de curiosidad y miedo. Dentro, una habitación pequeña servía como vestidor. Había ropa de diseñador colgada, zapatos alineados por color y una fragancia suave de lavanda flotando en el aire. Pero lo que me detuvo fue una carpeta de cuero sobre el tocador. No estaba cerrada. Me acerqué. Dentro había papeles ordenados con precisión: recibos, extractos bancarios, contratos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Leí el primero. Era una lista de empleados domésticos con nombres y sueldos. El último nombre me dejó sin aliento: Inés Jiménez, asistente de mantenimiento. Lo releí 3 veces, sin creerlo. No había firma, pero el apellido estaba ahí, escrito en tinta azul. Busqué más documentos: transferencias, pagos, incluso facturas a nombre de la suegra. Todo con sellos, todo limpio, como si quisieran darle apariencia de legalidad. Era una estrategia perfecta: mantenerla trabajando bajo su propio techo, sin derechos, sin dinero propio, sin voz. Me temblaban las manos. Escuché un ruido afuera y escondí los papeles dentro de mi bolso. Mi respiración se volvió corta. La puerta se movió apenas, y vi a Inés asomarse. «¿Qué haces, mamá?», susurró, con pánico en los ojos. Le mentí. Le dije que solo buscaba la bufanda. Pero mis manos me delataban. Se me cayó un recibo, y ella lo vio. En ese momento, su cara cambió. «Por favor, no digas nada», suplicó. «Ellos lo arreglarán». No entendí cómo podía seguir creyendo en esa mentira. La abracé con fuerza, deseando sacarla de ahí, pero no podía hacerlo sin exponerla. Bajamos las escaleras sin hablar. En la sala, todo seguía tan perfecto como siempre. La música suave, la luz cálida, el olor a vino caro. Pero debajo de esa armonía había podredumbre. Me despedí con una sonrisa falsa, igual que las que aprendí a fingir de adulta. Al salir, sentí los ojos de un guardia de seguridad siguiéndome desde la esquina. Cerré la puerta del auto y respiré hondo. Sabía que ese simple hallazgo podía cambiarlo todo. Ahora tenía lo que Esteban necesitaba: prueba de que no era paranoia, de que el abuso tenía papeles, sellos y números. Manejé directo a un café lejos del barrio. Saqué los documentos del bolso y los extendí sobre la mesa. Entre ellos encontré algo que no esperaba: una hoja con la firma del esposo y el logo del banco familiar. En ella constaba que todas las transferencias mensuales a nombre de Inés eran devueltas al día siguiente a la cuenta principal. Le daban dinero por protocolo, pero luego lo recuperaban. Era un círculo cerrado, un fraude íntimo. Sentí rabia, impotencia, pero también una claridad nueva. Ya no era intuición, era verdad tangible. Llamé a Esteban desde el coche. Contestó rápido. «Ya tengo lo que necesitas», le dije, intentando mantener la calma. Le conté lo que había encontrado. «No hagas nada más», me advirtió. «Tráemelos mañana. No hables con nadie, ni siquiera con ella. Vamos a mover esto con cuidado». Prometí hacerlo.
Colgué y me quedé mirando el papel con su nombre. Mi hija, convertida en empleada en su propia casa. A veces el dolor tiene tanto peso que ni las lágrimas salen. Solo queda el silencio y la rabia contenida. Regresé al hotel boutique donde me estaba quedando. Me serví un té y extendí los documentos sobre la cama. Los observé uno por uno, con una calma falsa, mientras la noche caía sobre Madrid. No sabía cuánto tiempo faltaba para que todo estallara, pero ya no tenía miedo. Por primera vez sentí que el poder estaba cambiando de manos. Y aunque el enemigo dormía tranquilo en una casa de lujo, esa misma noche, bajo el silencio, las piezas comenzaron a moverse. A la mañana siguiente, regresé a esa casa por última vez antes de entregarle los documentos a Esteban. No planeaba entrar, solo observar desde lejos, pero el destino me jugó otra carta. Cuando estacioné frente al portón, vi al jardinero barriendo las hojas del camino. Era un hombre mayor, delgado, con manos curtidas por el trabajo y una mirada que evitaba cruzarse con la de los demás. Me acerqué despacio, con una excusa en la punta de la lengua. «Buenos días», le dije. «Soy la mamá de Inés». Él levantó la vista y me observó en silencio, como si esas palabras le hubieran dado permiso para hablar. Le pregunté si sabía si mi hija estaba bien. Guardó silencio unos segundos, mirando hacia las ventanas de la casa antes de responder. «Señora, yo no debería decir nada». Me incliné un poco, bajando la voz. «No se preocupe, nadie tiene que enterarse». Entonces soltó un suspiro largo, resignado. «No está bien. Pero aquí nadie lo está. Esa señora controla todo, hasta el aire que se respira». Sentí que el cuerpo se me tensaba. Le pedí que me explicara, y él bajó el tono todavía más. «Su hija no puede salir sola, no tiene llaves, y cuando el patrón viaja, la encierran por las noches. Dice que es por seguridad». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier grito. Quise asegurarme de que lo había escuchado bien. «La encierran». Él asintió, con una tristeza que parecía antigua. «Sí. La mandan al cuarto de servicio cuando la suegra dice que está nerviosa. Y cuando ella llora, la música sube». Cerré los ojos. Sentí un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. No podía creer que mi hija estuviera viviendo eso, no en una casa llena de lujos, con mármol en los pisos y cuadros de miles de euros en las paredes. Era una cárcel con flores, una prisión perfumada. El jardinero continuó, bajando la voz como si temiera ser escuchado. «Ella no es la primera», dijo. «Antes hubo otra muchacha. Duró poco. La mandaron lejos, y nadie volvió a saber de ella». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cada palabra suya era un pedazo más del rompecabezas. La fachada perfecta escondía un patrón de abuso que llevaba años repitiéndose. Le pregunté si podía testificar si era necesario. «No puedo, señora. Si hablo, me corren. Pero usted hable. Usted sí puede». Me miró con una mezcla de respeto y compasión. En sus ojos había verdad, de esa que ya no necesita pruebas. Le agradecí en voz baja y le dejé una tarjeta con mi número. «Si algo pasa, llámeme», le pedí. Él asintió, guardándola en el bolsillo de su camisa gastada. Antes de irme, volteó hacia la casa y me dijo algo más. «Ella la espera, ¿sabe? Cada vez que el portón se abre, cree que es usted». Esas palabras me rompieron. Me subí al coche, con las manos temblando sobre el volante. Miré el reflejo de esa mansión perfecta en el espejo retrovisor y sentí que me miraba de vuelta, orgullosa de su propio silencio. De camino al encuentro con Esteban, no pude dejar de pensar en lo que acababa de oír. Recordé la voz de la suegra, el sonido de las copas de cristal, la sonrisa falsa del esposo. Toda esa elegancia servía para cubrir lo que realmente eran: cobardes. Gente que usaba el dinero y el apellido como escudo. En mi bolso, los documentos se sentían pesados, como si cargaran todo el dolor que mi hija no podía decir. Sentí que, por primera vez, tenía un propósito. Y ese propósito era más fuerte que el miedo. Llegué al café donde habíamos quedado. Esteban ya estaba ahí, revisando su celular. Cuando le conté lo que el jardinero me había dicho,
Se le endureció la mirada. Entonces hay antecedentes, murmuró. Le pasé la carpeta con los papeles. Con esto basta, añadió. Vamos a iniciar el proceso hoy mismo. Me pidió que regresara a Valencia por unos días, que me mantuviera alejada para no levantar sospechas. Lo prometí, aunque en mi interior sabía que no podría cumplirlo del todo. No iba a descansar sabiendo que ella seguía ahí. Antes de irme, le pregunté si podía hacer algo más. Esperar, me dijo. Y rezar para que nada pase mientras actuamos. Salí del café con una mezcla de esperanza y angustia. El cielo de Madrid se había nublado. Sentí el primer trueno a lo lejos. Tal vez era coincidencia, pero me pareció una advertencia. Guardé el papel de Inés, ahora arrugado y húmedo por mis manos. Lo había leído tantas veces que ya me lo sabía de memoria. Era mi promesa, mi guerra, mi oración. Esa noche, de regreso en el hotel, no encendí la luz. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. El viento golpeaba el vidrio con fuerza. Pensé en el jardinero, en su miedo, en su valor. Pensé en mi hija, sola, con la esperanza puesta en que yo haría algo. Y en ese instante lo decidí. Si la ley tardaba, yo no esperaría más. Había llegado el momento de romper el silencio. ¿Y tú? ¿Crees que se puede vivir entre el lujo y seguir siendo prisionero? ¿De quién crees que es la culpa? ¿Del esposo, de la suegra, o de quienes eligen mirar hacia otro lado? Regresé a la casa una semana después, esta vez invitada. Queremos verte, mamá, me dijo Inés por teléfono con una voz tan débil que sonó ensayada. Acepté sin pensar, aunque sabía que la invitación no venía de ella. Cuando llegué, el portón se abrió sin que tuviera que tocar. Un chofer uniformado me saludó con una sonrisa profesional y me indicó dónde estacionar. La fachada relucía más que nunca, con los rosales recién podados y el piso brillante. Desde afuera, parecía un lugar feliz. Desde adentro, seguía oliendo a control. Me recibió la suegra, envuelta en un vestido de lino beige y un perfume fuerte, de esos que se quedan flotando aún cuando la persona se va. «Qué gusto verla», María dijo, fingiendo amabilidad. «Hoy haremos un desayuno familiar, algo sencillo». Sencillo. La palabra me hizo sonreír por dentro. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco bordado, vajilla de porcelana, copas de cristal tallado y cubiertos de plata. Había frutas cortadas con precisión, mermeladas francesas, pan recién horneado y flores en jarrones de murano. Todo brillaba como si esperaran cámaras, no familia. El esposo de Inés bajó con su traje impecable, el reloj dorado ajustado a la muñeca y el celular en la mano. Saludó con un beso superficial a su madre, un asentimiento hacia mí y un «ya está listo el café», dirigido a mi hija. Ella asintió y fue directo a la cocina. La seguí con la mirada, y por un instante, se encontró con la mía. No dijo nada, pero sus ojos hablaban. «No digas nada, por favor». Sentí el corazón apretarse. La suegra llenó la copa de vino y se acomodó en su silla tapizada, sonriendo como si todo estuviera en orden. Durante el desayuno, la conversación giró en torno a banalidades. La remodelación del vestidor, el viaje pendiente al club privado, la compra de una nueva propiedad en la costa. Todo era dinero, apariencias y prestigio. Yo respondía con frases cortas, observando cada gesto. Inés no probó bocado. Solo servía, limpiaba, acomodaba. Nadie pareció notarlo. Cuando le ofrecí sentarse conmigo, la suegra fingió sorpresa. «Ay, no, déjala. Ella es feliz atendiendo. Es su forma de mostrar cariño». Reí sin humor. «Qué curioso», respondí. «Yo pensaba que el cariño se muestra acompañando, no sirviendo». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el reloj dejó de sonar. El esposo carraspeó, tratando de retomar la charla. «Mi madre tiene razón», dijo. «Cada quien tiene su papel». Y luego, sin mirarme, añadió, «Lo importante es mantener el orden». Esa frase se me quedó grabada. El orden. En su mundo, el orden era obediencia y la dignidad era una molestia. Vi a mi hija tragarse las lágrimas mientras doblaba una servilleta. La suegra sonrió satisfecha, sabiendo que había ganado esa pequeña batalla invisible.
Todo en esa casa estaba medido. Quién hablaba, quién callaba, quién miraba y quién servía. Me serví un poco de café solo para romper el silencio. El orden también puede ser cruel, dije en voz baja. La suegra fingió no escucharme, pero su mirada me lo confirmó. Me había entendido perfectamente. Siguió hablando de sus contactos, de su nuevo spa de lujo, de cómo la gente pobre siempre se queja de cosas que se resuelven trabajando más. Cada palabra suya era una puñalada. Sentí un calor en el pecho, una rabia contenida que me hacía temblar las manos. Pero debía mantenerme fría. No podía arruinar lo que Esteban estaba preparando. Cuando el desayuno terminó, la suegra se levantó con elegancia, dio unas palmadas y dijo: «Bueno, fue un gusto. María, espero que haya disfrutado». No pude evitar responderle con una sonrisa amarga. Claro, fue ilustrativo. Ella me estudió un segundo, sabiendo que algo en mí había cambiado. Inés se acercó a mí en silencio y me susurró apenas audible: «Por favor, vete ya». Su voz era un ruego, y su cuerpo entero temblaba. La abracé rápido, sin hablar. En ese gesto, le prometí que la sacaría de ahí, aunque tuviera que hacerlo sola. Mientras caminaba hacia la salida, escuché la risa de la suegra detrás de mí. Esa risa me persiguió hasta el auto. Cerré la puerta con fuerza y respiré profundo. En el asiento del copiloto llevaba una carpeta que Esteban me había dado, el avance del caso. La abrí. Había copias de los documentos que le entregué, con sellos oficiales y notas al margen. Procedimiento abierto. Esas 2 palabras me devolvieron el aire. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba luchando sola. Conduje sin mirar atrás. El cielo estaba despejado, pero dentro de mí todo ardía. Ese desayuno había sido una farsa, una obra montada para demostrar que tenían el control. Pero lo que ellos no sabían era que su propio orgullo los estaba traicionando. El lujo, el dinero y la soberbia son malos aliados cuando la verdad empieza a moverse. Y yo ya había puesto esa verdad en marcha. Volví a la casa una tarde nublada, sin avisar. No podía quedarme tranquila sabiendo que las cosas seguían igual. Esteban me había pedido paciencia, pero hay silencios que pesan tanto que se vuelven insoportables. Al llegar, el portón estaba abierto. Escuché voces desde adentro, risas secas, el tintinear de copas. Entré sin tocar, siguiendo el sonido hasta el comedor. La escena me revolvió el alma, la suegra sentada en la cabecera, con una copa de vino caro, el esposo de Inés frente a ella, y mi hija, de pie, sirviendo como si fuera una empleada. El mantel era nuevo, las velas encendidas, las flores perfectamente acomodadas. Todo brillaba, todo olía a lujo. Pero en medio de tanta perfección, Inés se veía fuera de lugar, pequeña, agotada. Cuando me vio, se congeló. «Mamá», dijo apenas. Su esposo se giró, sorprendido. «Ah», la señora María saludó, forzando una sonrisa. «No sabíamos que venía». Su tono era amable, pero sus ojos decían lo contrario. La suegra no levantó la mirada. «No pasa nada», murmuró. «Las madres siempre aparecen cuando no las llaman». Me temblaron las manos, pero respiré hondo. No iba a perder el control. Me senté sin pedir permiso. «Solo vine a ver a mi hija», dije con calma. El esposo se recostó en la silla, con una confianza que me dio asco. «Su hija está bien», respondió, con esa voz de hombre que cree tener el poder de decidir por todos. «Aquí tiene todo: casa, comida, ropa y el cariño de una familia». Lo miré sin pestañear. «¿Cariño? ¿Eso le llama usted cariño?». El silencio fue inmediato. Inés me miró suplicando que no siguiera. Pero ya era tarde. Había algo en mí que no se podía seguir tragando. La suegra, sin inmutarse, soltó una carcajada corta. «Ay, María, siempre tan dramática. Debería agradecerme que su hija tenga una vida de lujo». Se acomodó el collar de perlas y añadió: «No todas tienen esa suerte». Sentí una punzada en el pecho, pero respondí con una calma que me sorprendió. «Sí, es cierto. No todas tienen la suerte de vivir rodeadas de oro y vacías por dentro». El esposo golpeó la mesa con la mano. «Ya basta», dijo.
No permitiré que venga a mi casa a faltarnos al respeto. Me levanté despacio, mirándolo a los ojos. Yo no vine a faltar al respeto. Vine a entender por qué mi hija ya no sonríe. El silencio volvió a llenar la habitación. Inés, con lágrimas contenidas, murmuró: «Por favor, mamá, no». Y fue entonces cuando la suegra, con ese veneno en la voz que ya le conocía, soltó la frase que lo cambió todo: «Si no le gusta cómo vive, que se vaya». Me giré hacia ella. «¿Perdón?», repetí, intentando procesar sus palabras. Y ella, mirándome directo, repitió: «Sí, que se vaya. Nadie la obliga a quedarse». Vi cómo Inés bajaba la cabeza, avergonzada, con los puños apretados. Su esposo intervino, con una sonrisa burlona: «Mi madre tiene razón. Aquí nadie está encadenado. Pero si se va, no espere nada. Ni un peso. Ni una propiedad. Ni siquiera su ropa». Lo dijo despacio, como quien disfruta de la humillación. Todo el cuerpo me ardía. Sentí un impulso tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa para no gritar. «No se preocupe», respondí, «mi hija no necesita sus migajas». En ese momento supe que el miedo había terminado. La suegra se levantó, ofendida. «Qué falta de educación», murmuró. «Por eso la gente como usted no entiende lo que es el respeto». Esa frase me rompió algo dentro. No era solo su desprecio, era su soberbia. Tomé aire, y sin pensar, saqué el teléfono del bolso. «¿Qué hace?», preguntó el esposo, nervioso. «Llamo a quien debería haber llamado hace meses», respondí. La suegra se rió, creyendo que era un teatro. «Ay, por favor, ¿a quién le va a llamar?». Y fue ahí cuando marqué el número de Esteban. Mientras el tono sonaba, la suegra seguía riendo, y el esposo caminaba de un lado a otro, inquieto. «No va a hacer nada», dijo él. «No se atreve». Le sostuve la mirada. Subestimar a una madre siempre es un error. Inés me observaba en silencio, con lágrimas cayendo sin ruido. «Esteban», dije en voz alta cuando contestó, «es el momento. Ven ahora». Nadie entendió. Solo Inés, que me miró con una mezcla de miedo y esperanza. «Mamá, ¿qué hiciste?», me preguntó, temblando. La abracé. «Lo que tenía que hacer, hija». Salí de la casa con ella tomada del brazo. El aire afuera olía distinto, a libertad y tormenta. Detrás de nosotras quedaron las voces alteradas, los gritos, el sonido de copas cayendo. Sabía que en minutos todo cambiaría. Caminamos hasta el portón y lo crucé con el corazón acelerado. Le acaricié el cabello, susurrándole: «Ya no estás sola». Ella lloró en silencio, sin entender del todo lo que venía. Yo tampoco. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de estar haciendo lo correcto. No habían pasado ni 10 minutos desde que crucé el portón cuando escuché los gritos detrás de mí. La suegra, enfurecida, salió al jardín, todavía con la copa de vino en la mano, llamando a su hijo con voz temblorosa. «No puede llevársela. Es mi casa», gritaba. Inés, tomada de mi brazo, apenas podía caminar. «Mamá, por favor, ¿qué hiciste?», me preguntaba una y otra vez. «Tranquila, hija», le dije, sin soltarla. «Solo pedí ayuda». El cielo se había nublado, el aire olía a lluvia, y el silencio del vecindario se mezclaba con la tensión que crecía dentro de esa mansión perfecta. De pronto, se escucharon los pasos rápidos del esposo bajando las escaleras. Su voz se unió a la de su madre, llena de rabia y miedo. «No te atrevas a salir con ella», gritó. Me giré lentamente, con una calma que no sentía. «Ya lo hice», le respondí. Su rostro se puso rojo. «¿A quién llamaste?», preguntó, acercándose. No alcancé a contestar cuando el sonido rompió el aire como un trueno. Toc, toc, toc. 3 golpes firmes en la puerta principal. Nadie se movió. Solo el eco repitiéndose entre las paredes de mármol. La suegra se congeló, la copa tembló en su mano y el vino cayó sobre la alfombra beige, tiñéndola de rojo. «¿Quién es?», preguntó, con una voz que ya no sonaba tan segura. «Guardia Civil», respondió una voz al otro lado. «Abran la puerta». El silencio que siguió fue eterno.
El esposo me miró con incredulidad. No puedes haber hecho eso. Di un paso hacia atrás, apretando el brazo de Inés. Sí, puedo. Y ya lo hice. El golpeteo se repitió, más fuerte esta vez. Toc, toc, toc. Guardia civil. Abran inmediatamente. El esposo corrió hacia la puerta. La abrió con torpeza, intentando fingir normalidad. Esteban estaba ahí, con su uniforme y una carpeta en la mano. Me miró apenas, pero ese gesto bastó. Todo el miedo que había contenido durante semanas se convirtió en alivio. Buenas tardes, dijo él, con voz firme. Venimos a verificar una denuncia de explotación y coacción. La suegra intentó intervenir, fingiendo sorpresa. ¿Qué disparate es este? Esteban la interrumpió con serenidad. Tendrán oportunidad de explicar, señora. Pero por ahora, necesito que nadie abandone la casa. El color desapareció del rostro del esposo. Esto es un malentendido, insistió. Todo está en orden. Esteban no se inmutó. Perfecto. Entonces no tendrá problema en mostrarnos los contratos de trabajo y las cuentas conjuntas de su esposa. Lo dijo con una frialdad que heló la habitación. La suegra trató de reír. Contratos. Por favor, mi nuera no trabaja, es parte de la familia. Entonces no debería estar registrada como empleada doméstica, respondió él, mostrando una hoja. El silencio fue absoluto. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales acompañó la vergüenza de los presentes. Inés se cubrió el rostro con las manos. La suegra se levantó de golpe, empujando la silla. «Esto es una trampa», gritó. «Ustedes no tienen derecho». Esteban se mantuvo sereno. «Señora, tenemos más que derecho. Tenemos pruebas». Luego se giró hacia mí y asintió. Ese gesto fue suficiente para que las lágrimas que llevaba conteniendo se desbordaran. No eran de tristeza. Eran de alivio. Todo el peso de esos días cayendo al fin, dejando espacio para respirar. Inés temblaba, pero por primera vez no era de miedo. Era la reacción de alguien que siente que la puerta se abre después de mucho encierro. Los agentes comenzaron a recorrer la casa. Revisaban habitaciones, tomaban fotos, anotaban detalles. La suegra gritaba, el esposo hablaba por teléfono buscando a su abogado, pero nadie respondía. Todo su poder, sus propiedades, sus contactos, no servían de nada frente a la verdad. Me quedé observando desde el pasillo, viendo cómo los adornos caros y las pinturas de la galería perdían brillo ante la presencia de la ley. El lujo sin ética se marchita rápido. La casa que tanto presumían ahora se sentía vacía, hueca, derrotada. Cuando Esteban regresó, me pidió que acompañara a Inés afuera. Necesitamos tomarle declaración más tarde, pero por ahora, llévala a descansar. La miré. Estaba pálida, los ojos hinchados, el cuerpo temblando. ¿Puedo irme con mi mamá?, preguntó ella, en voz baja. Sí, respondió él. Puede irse. La suegra intentó impedirlo, poniéndose frente a nosotras. Ella no se va, gritó. Esteban la miró con una mezcla de paciencia y autoridad. Señora, sí se va. Y usted vendrá con nosotros. Esa frase cayó como un martillo. La casa entera pareció hundirse en silencio. Salimos sin mirar atrás. Afuera, el aire olía a tierra mojada. Inés caminaba lento, respirando como si aprendiera de nuevo. La abracé fuerte, sintiendo el corazón latiendo contra su pecho. Ya pasó, le susurré. Ya pasó, mi amor. Ella me miró con lágrimas en los ojos, intentando creerme. Subimos al coche y arrancamos. A lo lejos, las luces azules de la patrulla se reflejaban en las ventanas grandes de la mansión. Era el sonido más hermoso que había escuchado en mucho tiempo, justicia tocando la puerta de los arrogantes. Mientras avanzábamos por la avenida, mi hija se quedó dormida sobre mi hombro. Yo manejé en silencio, con el alma llena y vacía al mismo tiempo. No sabía qué vendría después, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. El miedo ya no mandaba. Y aunque la noche apenas comenzaba, yo sentí que, por fin, estábamos saliendo de la oscuridad.
Nos llevaron a una oficina de la Guardia Civil para tomar declaraciones. El camino fue silencioso. Inés iba a mi lado, mirando por la ventana sin parpadear. La lluvia golpeaba el vidrio del coche con un ritmo hipnótico. Cuando llegamos, Esteban nos recibió con esa serenidad que solo tienen los que ya han visto demasiado. «Tranquilas, aquí están seguras», nos dijo. Nos hizo pasar a una sala pequeña, con paredes color crema y olor a café recién hecho. No era un lugar frío, pero el peso de todo lo vivido todavía nos oprimía el pecho. Mientras Inés daba su testimonio, yo la observaba desde un rincón. Su voz temblaba, pero no se rompía. Contaba cada detalle con precisión, como si lo estuviera desenterrando de su propio cuerpo. Habló de las noches encerrada, de los gritos de la suegra, de los mensajes borrados, del miedo a no tener dinero ni salida. Cuando terminó, Esteban tomó nota de todo y la miró con respeto. «Esto no es solo una denuncia», dijo, «es una liberación». Inés asintió con lágrimas contenidas. «Nunca pensé que algo tan caro pudiera doler tanto», murmuró. Salimos al amanecer. El cielo estaba despejado, como si el universo quisiera darnos un respiro. Esteban nos alcanzó en la puerta. «Se abrirá una investigación formal», explicó. «Habrá juicio, y ustedes serán llamadas a declarar». Le di las gracias con un abrazo largo, de esos que dicen más que las palabras. Él me respondió con un gesto simple: «María, lo hiciste bien. No muchas madres llegan hasta aquí». Me contuve para no llorar. No me sentía una heroína. Solo una mujer cansada que se negó a rendirse. Volvimos a casa en silencio. Valencia nos recibió con su luz cálida, esa que siempre huele a mar y a pan recién hecho. Al abrir la puerta, Inés se quedó quieta, mirando todo como si lo viera por primera vez. «No recordaba que fuera tan bonito», dijo. Sonreí con el alma apretada. El lugar era modesto, pero lleno de vida, fotos en las paredes, plantas, libros. Ninguna joya, ningún lujo, solo recuerdos. «Aquí empieza de nuevo», le dije, y ella se recostó en el sofá, respirando profundo. «¿De verdad crees que puedo?», preguntó. «Sí, hija. Porque ya no dependes de nadie para sentirte valiosa». Los días siguientes fueron lentos, pero diferentes. La vi dormir sin miedo, reír bajito mientras cocinaba, leer sin mirar el reloj. Poco a poco, la tensión fue desapareciendo de su rostro. Cada gesto simple se sentía como una victoria. Yo salía a caminar por el barrio y la veía desde la ventana, con el cabello suelto, regando las plantas. Era la misma hija, pero con otra mirada. Había algo en su silencio que ahora no era sumisión, sino paz. Me di cuenta de que el lujo no tiene que ver con dinero, sino con libertad. Mientras tanto, la prensa empezó a hablar del caso. No sabían nombres, pero mencionaban una familia influyente de Madrid investigada por abuso doméstico y fraude. Los titulares llenaban las redes: «El poder no limpia la culpa». No lo celebré, pero sentí justicia. Esteban me llamó para decirme que la suegra estaba colaborando con las autoridades y que el esposo había quedado bajo investigación. «Esto apenas empieza», me advirtió. «Van a intentar defenderse con todo lo que tienen». Sonreí con cansancio. «Que lo hagan. Yo también tengo lo mío, verdad y dignidad». Un día, al volver del mercado, encontré a Inés escribiendo una carta. «¿Para quién es?», le pregunté. «Para mí», respondió. «Quiero dejar por escrito lo que viví, para no olvidarlo». Me quedé viéndola, orgullosa. La niña que una vez se creyó pequeña estaba recuperando su voz. Esa tarde salimos a caminar por el malecón. El sol se reflejaba sobre el agua y el aire olía a esperanza. «¿Tú crees que me perdonen?», me preguntó. «¿Quién?», dije. «Yo misma», contestó. Le tomé la mano. «No tienes que perdonarte por sobrevivir». La noche de ese mismo día, Esteban nos llamó. «Mañana habrá audiencia preliminar», dijo. «Será el primer paso antes del juicio». Sentí un escalofrío. No por miedo, sino por cierre. Era como si la historia nos empujara hacia la verdad. Inés respiró hondo. «Quiero ir», dijo. «No me esconderé más». La abracé. «Iremos juntas».
Me di cuenta de que ya no era yo quien la sostenía. Era ella quien me daba fuerza ahora. La niña asustada de la cocina había desaparecido. En su lugar, había una mujer que empezaba a amarse otra vez. Esa noche no dormí. Caminé por la casa a oscuras, tocando las paredes, recordando cada batalla. Pensé en lo que habíamos perdido y en lo que estábamos ganando. A veces, la libertad llega vestida de caos. Y cuando al fin me acosté, supe que el día siguiente no sería solo una audiencia. Sería el momento en que el miedo cedería su lugar a la verdad. ¿Y tú? ¿Crees que María hizo lo correcto al denunciar? ¿Hasta dónde llegarías por salvar a un hijo que no sabe cómo pedir ayuda? Han pasado 3 semanas desde aquella noche en que la Guardia Civil tocó la puerta de la casa. Desde entonces, el tiempo parece avanzar distinto. A veces lento, a veces rápido, como si el alma se negara a seguir el ritmo del reloj. Inés duerme mejor, pero aún se despierta en medio de la noche, sobresaltada, buscando en la oscuridad la certeza de que ya no está allá. Me levanto y la encuentro en la sala, con una taza de té, mirando por la ventana. No hablamos mucho, pero no hace falta. El silencio, esta vez, no duele. En estos días, he aprendido que la recuperación no tiene glamour. No se parece a las películas. Es lenta, desordenada, y a veces te rompe otra vez antes de reconstruirte. Inés pasa las mañanas en terapia. Su psicóloga la ayuda a nombrar lo que antes callaba. Yo la espero afuera, en una cafetería pequeña, rodeada del ruido amable de la vida cotidiana. Cada vez que la veo salir, con el cabello recogido y una sonrisa tímida, siento que estamos volviendo a respirar. No como antes, sino mejor. Con verdad. A veces, cuando salimos a caminar, ella se detiene frente a los escaparates de las tiendas. Observa los bolsos de cuero, los vestidos de diseñador, las joyas relucientes. Pero ya no con deseo, sino con distancia. Pensar que creía que eso era felicidad, me dijo un día. Sonreí con ternura. El lujo más grande es poder elegir, le respondí. Ella asintió, y seguimos caminando. En cada paso, siento que deja atrás una versión de sí misma. La mujer que un día vivió encerrada entre paredes de mármol está aprendiendo a vivir con los pies descalzos en la tierra. El dinero, que antes era símbolo de control, ahora es libertad administrada con cuidado. Abrimos una cuenta conjunta para que empiece de nuevo, no por dependencia, sino por acompañamiento. Quiero pagar mis cosas, me dijo con firmeza. No quiero que nadie me regale nada. Esa frase me llenó de orgullo. Porque no era rabia, era dignidad. Inés ha aprendido a cuidar su valor. A entender que la independencia no se mide en billetes, sino en decisiones. Y eso, más que una lección, es una herencia emocional. Hace unos días, recibió una llamada de la universidad. Habían aceptado su solicitud para retomar los estudios. Al colgar, se quedó muda. ¿De verdad puedo volver?, preguntó, como si necesitara mi permiso. Claro que sí, le dije. Siempre pudiste. Solo necesitabas recordarlo. Esa noche celebramos con una cena sencilla: pasta, vino barato, risas. Por primera vez, la escuché reír sin miedo. Esa risa fue mi recompensa. Todo el dolor, las noches sin dormir, las lágrimas escondidas, todo valió la pena por escucharla así. Esteban sigue en contacto. Me llama cada pocos días para actualizarnos. El caso avanza. La suegra está bajo arresto domiciliario y el esposo enfrenta cargos por coacción y falsificación de documentos. Va a intentar negociar, me advirtió Esteban. Ofrecerá dinero. Me reí. Que lo guarde. Mi hija ya no tiene precio. Él también sonrió. Esa es la frase que necesitaba escuchar. Colgué sintiendo una mezcla extraña de serenidad y fuerza. Ya no éramos las mismas mujeres. Ni Inés ni yo. Una tarde, mientras ordenábamos el armario, Inés encontró una caja con fotos viejas. Había una de su boda, con el vestido blanco y la mirada llena de ilusión. La observó unos segundos, sin lágrimas, solo con distancia. No me reconozco, dijo. Yo tampoco, respondí. Y eso es bueno. La rompió en silencio, sin odio. Luego tomó otra,
las dos en la playa, años atrás, riendo con la cara llena de arena. Esa sí la guardó. De esta quiero acordarme, murmuró. Y ahí supe que la verdadera sanación había comenzado. Por las noches, cuando el sueño me vence, pienso en todo lo que pasamos. En la casa de mármol y cristal que escondía abusos, en las palabras que dolieron, en las veces que dudé de mí misma. Pero también pienso en este presente, en la luz del amanecer entrando por nuestra ventana, en el olor del café, en el sonido de su risa desde la cocina. La vida se acomoda despacio, como un río que vuelve a su cauce. No hay revancha, solo renacimiento. El juicio se acerca. Inés lo sabe y no tiembla. Ha decidido enfrentarlo de pie, con la cabeza en alto. Dice que no lo hace por venganza, sino por respeto. Quiero cerrar el ciclo, me dijo anoche. La abracé, sintiendo que el miedo que un día la definió ya no tenía poder. Lo cerraremos juntas, le prometí. Afuera, el viento movía las cortinas y el cielo tenía ese tono de esperanza que anuncia un nuevo comienzo. Esa noche soñé con la casa. La veía igual que siempre, brillante, ordenada, con sus paredes de mármol reflejando cada movimiento. Pero en el sueño no había personas, solo espejos. Cada espejo mostraba una versión distinta de Inés. Una sonriente, otra llorando, otra lavando platos, otra parada frente a mí pidiéndome que la salvara. Caminaba entre ellos sin saber cuál era real. Cada reflejo me devolvía una culpa distinta. Desperté sudando, con la sensación de que esa casa seguía viva en mi mente, como una herida que no terminaba de cerrar. Tomé un vaso de agua y me senté junto a la ventana. Afuera, Valencia despertaba con su luz cálida y el murmullo de los mercados abriendo. Todo parecía en calma, pero mi mente no lo estaba. Pensé en cómo un lugar puede ser hermoso y cruel al mismo tiempo. La Casa de Madrid era eso, belleza vacía, un teatro de apariencias. Su lujo no era real, solo una máscara para esconder el abuso. Lo entendí tarde, pero lo entendí. A veces el poder no necesita gritar. Basta con que te haga sentir pequeña en silencio. Decidí escribir. No una carta, sino un diario. Quería dejar constancia de todo lo que habíamos vivido, no para odiar, sino para recordar. Cada palabra era una forma de limpiar el alma. Escribí sobre el miedo, sobre la humillación, sobre la mirada de mi hija frente al fregadero. Pero también sobre la primera vez que volvió a reír, sobre el sonido de su voz cuando dijo «ya no tengo miedo». Llené páginas enteras con esa mezcla de dolor y alivio. Era como exhalar después de haber contenido la respiración por años. Inés entró en mi habitación mientras escribía. Llevaba una blusa sencilla y el cabello suelto. «¿Qué haces?», me preguntó. «Escribo para no olvidar», respondí. Se sentó a mi lado, en silencio. «Yo soñé con esa casa también», me dijo. «Pero en mi sueño, se derrumbaba». Le sonreí. «Tal vez es eso lo que falta, que se caiga». Ella me miró con una serenidad nueva. «Ya se cayó, mamá. Solo que nosotras fuimos las últimas en salir». Y esa frase me golpeó más que cualquier sueño. Porque era verdad. Esa tarde recibimos una llamada del abogado de Esteban. El juez fijó la fecha de la audiencia, nos dijo. Sentí un nudo en la garganta. «¿Cuándo?», pregunté. «En una semana». Inés me miró sin pestañear. «Está bien», dijo. Su voz no tembló. Ya no era la misma mujer que se escondía detrás de los platos. Había aprendido que la dignidad no se pide, se defiende. Me di cuenta de que el juicio no solo sería contra ellos, sino contra el miedo, contra el silencio que nos había atado por tanto tiempo. Los días previos pasaron lentos. Preparábamos documentos, repasábamos declaraciones, pero sobre todo, respirábamos. En las noches, Inés me leía fragmentos del diario que empezó a escribir también. «No quiero que mi historia sea solo tristeza», decía. «Quiero que alguien la lea y piense, yo también puedo salir». Su fuerza me conmovía. En su voz había cicatrices, pero también una fe renovada. La escuchaba y pensaba que quizás, al final, esa casa nos había dado una enseñanza cruel pero valiosa, que a veces hay que romperse para ver con claridad. Una tarde, fuimos al mar. Nos sentamos en la arena con los pies descalzos,
dejando que las olas tocaran apenas los tobillos. Inés se quedó mirando el horizonte, pensativa. «¿Sabes qué me da miedo?», me preguntó. «No el juicio, sino volver a confiar». Le respondí sin pensarlo. «Confía en ti, hija. No necesitas confiar en nadie más por ahora». Me miró con ternura, y por primera vez en mucho tiempo, la vi en paz con su propio reflejo. Ese mar frente a nosotras era todo lo contrario a aquella casa, impredecible, pero libre. Al regresar, pasamos frente a una tienda donde vendían espejos antiguos. Inés se detuvo frente a uno grande, con marco de madera. Me miró por el reflejo y sonrió. «Ya no me da miedo mirarme», dijo. Supe que esa era la victoria más grande de todas. No el juicio, no las leyes, sino eso, poder verse y reconocerse sin vergüenza. Compramos el espejo y lo colgamos en su cuarto. Cada mañana, al verlo, me parece escuchar un susurro: «Estoy viva, mamá». Esa noche, mientras escribía en mi diario, me di cuenta de que ya no soñaba con la casa. O tal vez sí, pero diferente. En mis sueños, las luces estaban apagadas, los pasillos vacíos, y el silencio ya no dolía. Era solo eso, silencio. Cerré el cuaderno y miré hacia la ventana. Valencia dormía tranquila. Al fondo, el reloj de la iglesia marcaba las 12. Pensé en lo que vendría, en el juicio, en las miradas, en las palabras. Pero esta vez, no sentí miedo. Sentí propósito. El día del juicio amaneció frío, con un cielo gris que parecía anticipar la tensión que nos esperaba. Inés se vistió temprano, con una blusa blanca y un pantalón beige sencillo. «No quiero parecer víctima», dijo. «Quiero parecer libre». La observé mientras se peinaba frente al espejo, con movimientos lentos, decididos. Ya no era la misma mujer temblorosa que conocí en aquella cocina. Había algo nuevo en ella, una calma valiente. Yo también me preparé, respirando hondo, intentando no pensar demasiado. Hoy no íbamos a pedir compasión, sino justicia. Cuando llegamos al tribunal, el murmullo de la gente llenaba el vestíbulo. Había periodistas, cámaras, flashes. No sabían nombres, pero intuían poder detrás del caso. Esteban nos esperaba en la entrada. «Caminen con la cabeza en alto», nos dijo. «No deben nada». Entramos. El aire olía a café viejo y papeles. Las luces eran frías, el suelo brillante. Inés apretó mi mano, y sentí su pulso acelerado. Al fondo, detrás de la mesa central, estaban ellos, el esposo y la suegra. Sus rostros reflejaban el orgullo herido de quienes creían que el dinero los haría intocables. La suegra llevaba un conjunto de seda azul y un collar de perlas que brillaba con los focos. Su expresión era de altivez. El esposo, en cambio, se veía pálido, con el nudo de la corbata mal ajustado. No nos saludaron. Evitaban mirarnos, como si hacerlo los hiciera más culpables. Inés se sentó a mi lado, respirando profundo. «Tranquila», le susurré. «No estás sola». El juez entró y todos nos pusimos de pie. El sonido del mazo contra la mesa marcó el inicio. En ese instante, sentí que el silencio se volvía una prueba más fuerte que cualquier palabra. El abogado de la defensa habló primero. Su voz era suave, casi ensayada. Pintó una historia distinta. Una familia amorosa, una nuera emocionalmente inestable, una suegra comprensiva que solo quería ayudar. Lo escuché con una mezcla de rabia y lástima. Mentían con elegancia, como quien lleva años haciéndolo. Cuando terminó, el juez pidió la versión de la parte acusadora. Esteban se levantó, abrió la carpeta y comenzó con calma. «Lo que aquí se juzga no es solo un abuso económico», dijo. «Se juzga el intento de borrar la dignidad de una mujer». Luego presentó los documentos, los contratos falsos, las transferencias bancarias, las notas del jardinero, los mensajes. Cada papel era una piedra en el muro que ellos mismos habían construido. La suegra, hasta entonces inmóvil, comenzó a retorcerse en la silla. «Eso no es verdad», murmuraba. Pero el juez no la miró. Esteban pidió autorización para mostrar un vídeo. El técnico encendió la pantalla. En la grabación se veía la cocina de aquella casa,
Inés lavando platos, y la voz de la suegra, nítida, diciendo: «Para esto sirve». El silencio que siguió fue brutal. Nadie respiró. La suegra se llevó las manos a la boca, el esposo la miró sin saber qué decir. Inés cerró los ojos. Yo solo pude apretarle la mano. Era como si el tiempo se detuviera, y por primera vez, la verdad hablara sola. El juez pidió una pausa. Las cámaras captaron el momento exacto en que la máscara se rompía. Todo su lujo, su elegancia, sus joyas, de pronto parecían ridículos. El dinero puede comprar silencio, pero no puede borrar una voz grabada. Durante el receso, Inés se acercó a la ventana. «No sabía que tenías ese vídeo», me dijo, con lágrimas en los ojos. Yo tampoco, le respondí. Fue Esteban. Lo consiguió de una cámara de seguridad. Ella asintió en silencio. «Gracias, mamá», murmuró. «Por no rendirte». Le acaricié el rostro. «No me agradezcas. Solo prométeme que nunca volverás a bajar la cabeza». Y ella lo prometió. Afuera, la lluvia empezaba a caer, fina, constante, como si el cielo quisiera limpiar todo lo que había quedado sucio. La sesión continuó con los testimonios. Yo hablé también. No con rabia, sino con verdad. Conté cómo la había encontrado, cómo la suegra se burló, cómo mi hija dejó de reír. Mi voz temblaba, pero no me detuve. No buscaba compasión, sino respeto. Cuando terminé, el juez asintió. «Puede sentarse». Sentí una mezcla de cansancio y alivio. Miré a Inés y vi lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran de dolor. Eran de liberación. El cierre del juicio fue breve. El juez anunció que la sentencia se dictaría en los próximos días. Nadie habló. Solo se escuchó el golpeteo del mazo y el murmullo de los periodistas saliendo. La suegra permaneció quieta, con la mirada perdida. El esposo se hundía en su silla. Inés y yo nos tomamos de la mano y salimos sin mirar atrás. Afuera, el aire olía a tierra mojada y justicia. Caminamos despacio, sin prisa, con la certeza de que, aunque faltara el veredicto, algo ya había terminado dentro de nosotras. Esa noche, de regreso en casa, Inés me dijo algo que no olvidaré. «No me siento feliz, pero me siento libre». Le respondí: «Eso es suficiente, hija. La felicidad llega después, pero la libertad no espera». Cerré las cortinas y miré el cielo nublado. No sabíamos qué diría el juez, pero poco importaba. Ya habíamos ganado lo que realmente importaba, la verdad. El día de la sentencia llegó con un aire extraño, como si el mundo contuviera la respiración. Inés y yo entramos al tribunal tomadas de la mano. El ambiente era más silencioso que la vez anterior, sin cámaras ni periodistas. Solo los involucrados y la verdad esperando ser leída. El juez tardó unos minutos en llegar. Durante ese tiempo, observé a la suegra frente a mí, impecable como siempre, con su abrigo de lana beige, su bolso de diseñador y esa expresión de superioridad que el tiempo no le había arrancado. Me miró sin miedo, o quizás sin entender que el miedo había cambiado de bando. El esposo evitaba mi mirada. Parecía más viejo, agotado. Ya no había brillo en su traje ni firmeza en su voz. Inés estaba serena, con la cabeza en alto. Me sentí orgullosa de ella. No necesitaba esconderse detrás de nadie. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Su voz, al leer el documento, fue seca, técnica, pero cada palabra pesaba como una piedra. Se declaró culpable a la suegra por abuso psicológico y manipulación, y al esposo por omisión, falsificación y coacción. Silencio absoluto. No hubo aplausos, ni lágrimas, solo respiraciones contenidas. La suegra se levantó lentamente. Por un instante, pensé que se derrumbaría. Pero no. Mantuvo la cabeza erguida, el orgullo intacto, aunque sus manos temblaban. Caminó hacia mí con pasos lentos, arrastrando los tacones sobre el mármol. «No vas a ganar», me dijo en voz baja, tan cerca que sentí su perfume mezclado con su rabia. «Tú crees que esto termina aquí, pero la vida siempre se cobra lo suyo». La miré sin parpadear. «Yo no vine a ganar», respondí. «Vine a salvar a mi hija».
Su rostro se contrajo, buscando algo que responder, pero no encontró nada. Esa fue la primera vez que vi a esa mujer sin máscara. Ya no era la dueña de la casa, ni la matriarca del apellido. Era solo una mujer derrotada por sus propias decisiones. Los agentes se acercaron y le pidieron que los acompañara. Caminó erguida, pero sus pasos sonaban huecos. El esposo se quedó quieto, con la mirada perdida. Inés lo observó unos segundos, sin odio. Solo tristeza. «Nunca supiste amar», le dijo con voz firme. Él no respondió. No hacía falta. La indiferencia fue su condena más grande. Cuando salimos del tribunal, el sol nos recibió con una luz limpia, casi nueva. El aire olía a tierra mojada y a libertad. Inés respiró hondo. «¿Ya terminó?», me preguntó. «Sí», le dije. «Ya terminó lo peor». Caminamos despacio por la plaza, entre la gente que pasaba sin saber quiénes éramos ni lo que habíamos vivido. Nadie sabía que esas dos mujeres que avanzaban en silencio acababan de ganarle una batalla al abuso, no con violencia, sino con verdad. Y eso, aunque el mundo no lo aplauda, también es justicia. Esteban nos alcanzó unos minutos después. «Ya está hecho», dijo con una sonrisa cansada. «No fue fácil, pero valió la pena». Le agradecí con un abrazo. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ahora viven», respondió. Esa palabra me quedó dando vueltas todo el día. Vivir. Tan simple y tan difícil. Porque después de tanto dolor, uno tiene que aprender a hacerlo desde cero. Sin miedo, sin cadenas. Esa era la tarea que nos esperaba. De regreso a casa, pasamos por el malecón. El mar estaba calmo, como si también hubiera decidido descansar. Inés se quitó los zapatos y caminó sobre la arena. «¿Te acuerdas cuando me dijiste que la dignidad no se negocia?», me preguntó. «Sí», respondí. «Fue el día que te fuiste de esa casa». Ella asintió. «Tenías razón. Hoy entiendo lo que querías decir». Me senté en la arena, observándola. El sol la iluminaba, y por primera vez, la vi completa, libre, sin sombras detrás. Esa noche, ya en casa, sacó su diario y escribió durante horas. No le pregunté qué ponía. A veces las palabras sanan más en silencio. Yo, en cambio, abrí el mío y escribí una sola frase: «El poder sin alma siempre termina cayendo». Cerré el cuaderno y me quedé mirando el reflejo de la lámpara en la ventana. Pensé en la suegra, en su casa vacía, en su espejo sin reflejo. Pensé en todo lo que había perdido por aferrarse al control. Y supe que no hay peor condena que vivir sin amor. Antes de dormir, Inés se asomó a mi cuarto. «Mamá», dijo, con una voz suave, «gracias por no rendirte». Le sonreí. «Gracias por volver». Se acostó a mi lado, como cuando era niña. Nos quedamos en silencio, escuchando el murmullo de la ciudad. Afuera, el viento soplaba suave, como si quisiera decirnos que ya podíamos descansar. No sabíamos lo que vendría después, pero no importaba. Porque ahora, por fin, éramos libres. Amaneció con un cielo limpio, sin una sola nube. Inés y yo decidimos salir temprano, sin destino fijo. Solo queríamos sentir el aire fresco, ese que huele a principio. Caminamos por la playa descalzas, dejando que la arena húmeda se pegara a los pies. El mar estaba tranquilo, con un brillo dorado que parecía extenderse hasta el horizonte. «Hace años que no veía un amanecer», me dijo. «Es hermoso». Asentí en silencio. A veces, las palabras sobran cuando la vida se explica sola. El sol comenzaba a subir, tiñendo el cielo de naranja. Inés extendió los brazos, cerró los ojos y respiró profundo. «Ya no me duele el pecho», dijo en voz baja. Esa frase me atravesó. Era como escuchar a mi hija nacer de nuevo. La miré, con lágrimas que no eran de tristeza, sino de alivio. «Eso significa que ya sanaste», le respondí. Ella sonrió, con esa sonrisa que había desaparecido durante tanto tiempo. Era distinta, más madura, más serena. La sonrisa de alguien que sobrevivió a su propia oscuridad. Nos sentamos en la orilla, dejando que el agua tocara apenas nuestras piernas. Inés me contó sus planes: volver a estudiar, trabajar,
quizá viajar algún día. Quiero conocer lugares nuevos. Mamá. Quiero tener recuerdos que no duelan. Le acaricié el cabello. Y los tendrás, le dije. Porque ahora nada ni nadie puede quitarte tu camino. Me miró con ternura. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué harás tú ahora? Me quedé pensando. Seguiré escribiendo, respondí. Porque cuando uno escribe, vuelve a respirar. Esa tarde volvimos a casa y colgamos una foto en la sala. Era una de nosotras, tomadas de la mano, caminando por la arena. Debajo, escribimos una frase: la dignidad no se pierde, se recupera. Cada vez que paso frente a esa foto, siento orgullo. No por haber ganado un juicio, sino por haber roto un silencio. La justicia legal fue importante, sí, pero la emocional, esa fue la verdadera victoria. Inés aprendió a perdonarse, y yo aprendí a soltar la culpa. Las dos, en equilibrio, reconstruyendo lo que el miedo había intentado borrar. A veces pienso en la casa de Madrid. No con rencor, sino con distancia. La imagino vacía, con los ventanales cerrados, el jardín sin flores y los ecos de las risas falsas apagándose poco a poco. Esa casa, que un día representó poder, terminó siendo su propia ruina. Y eso me enseña algo. Las estructuras construidas sobre la humillación siempre colapsan. Puede tardar, pero el tiempo hace justicia. Lo sé porque lo viví. Lo sé porque ahora, cada amanecer, mi hija sonríe sin permiso. Esteban vino a visitarnos días después. Trajo una pequeña caja de madera. «Esto es para ti», me dijo. Adentro estaba una copia sellada de la sentencia, con una nota suya: caso cerrado. La guardé sin abrirla del todo. No necesitaba leerla. Ya lo sabía. Cerré la caja y la coloqué en un estante alto. No como trofeo, sino como recordatorio. No ganamos por venganza, ganamos por amor. Porque cuando una madre decide no rendirse, no hay poder que la detenga. Esa noche cenamos en la terraza, con velas y música suave. Inés se rió varias veces, de esas risas que llenan el aire y lo hacen más ligero. A veces pienso que todo fue un mal sueño, me dijo. No fue un sueño, le respondí. Fue una prueba. Se quedó pensativa. Entonces la pasamos. No. Sonreí. Con alma, hija. Con alma. Nos quedamos mirando el cielo estrellado, cada una perdida en su propio silencio. Pero ya no era un silencio de miedo, sino de paz. Antes de dormir, abrí mi diario una última vez. Escribí despacio, sin prisa, sabiendo que esa sería la última página. Si amar duele, callar duele más. Y yo elegí hablar. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa, al lado de una vela encendida. Afuera, el viento soplaba suave, moviendo las cortinas. Todo estaba en calma. Por primera vez, sentí que podía descansar sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Inés me despertó con una sonrisa. «Ven, mamá», dijo. «Hay algo que quiero que veas». Salimos al balcón. El sol nacía sobre el mar, iluminando el cielo con destellos dorados. Caminamos hasta la playa y nos tomamos de la mano. No dijimos nada. Solo dejamos que la luz nos envolviera. Y mientras el sol subía, supe que la historia, nuestra historia, había llegado a su verdadero final. Una madre y su hija, caminando hacia el sol. Y si tú, que me escuchas ahora, alguna vez te sentiste humillada, invisible o atrapada en un lugar donde el amor se volvió costumbre de dolor, quiero que sepas algo. Todavía estás a tiempo. Nunca es tarde para levantarte, para volver a empezar, para decir ya no más. Tú no perdiste tu valor por haber sido herida. No. Sigues siendo raíz, historia y abrigo. Sigues siendo esa voz que sostiene generaciones, aunque a veces nadie lo diga. Tal vez te hicieron creer que estabas sola, pero no lo estás. Aquí, contigo, hay otras mujeres que también lloraron en silencio, que también fueron fuertes sin quererlo. Y si hoy estás cansada, respira. Has hecho más de lo que imaginas. Lo que viviste no te define, lo que decidiste hacer después, sí. Tu dignidad sigue viva. Y cuando aprendes a caminar con la cabeza en alto, incluso después de haber sido rota, el mundo se abre diferente.
El amor, el verdadero, vuelve. La alegría regresa. Y la paz llega sin pedir permiso. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más historias como esta y recuerda, no hay edad para empezar de nuevo, ni herida que el amor, el propio, no pueda sanar. ¿Crees que esta historia fue sorprendente? Entonces espera a escuchar lo que pasó cuando una madre recibió un mensaje de su nuera diciendo: «Fugí con su hijo». Ella no lloró, no suplicó, solo respondió 2 palabras: «Buena suerte». Pero lo que hizo al día siguiente cambió el destino de toda la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi nuera me escribió, fugí con su hijo, porque el final te dejará sin aliento.